de los micronutrientes, los macronutrientes, perdón, del valor calórico total, pero ahora vimos específicamente cómo se puede calcular los hidratos de carbono, proteínas y lípidos por kilo peso, pero también tener en cuenta la hidratación, las ayudas ergogénicas, en cuanto a lo que es la nutrición, la importancia de los nutrientes en el deporte específicamente, y ahora vamos a ver la planificación, ¿sí? Y también vamos a ver las situaciones climatológicas específicas. Después les voy a mandar un videíto, cuando es bien cortito después que termine la clase, para que ustedes puedan ver. No pude encontrar la película, cuando di esta materia les había encontrado el link, pasa que no está en YouTube, entonces si les interesa, es una película muy vieja, no sé si la han visto, se llama Jamaica Bajo Cero. Viejísima es, no es vieja, es muy vieja. Y se trata, habla un poco de esto, ¿no? Y la parte que yo sí conseguí del video, de la película, demuestra un poco de lo que es la aclimatación en situaciones climatológicas específicas. O sea, cuando me voy a someter a un clima caluroso para competir, a un clima frío o a la altura. Bien, eso vamos a ver hoy también. Y como todas las clases, tenemos un trabajo práctico bien sencillo para hacer respecto a nuestro deporte, y vamos a ver esos dos puntos también. Bueno, ¿algo más que le quería comentar? No. Ya la próxima semana vamos a empezar con la unidad número 4, son 2 miércoles que vamos a ver los temas que faltan, y entonces el día 28 de octubre vamos a tener nuestra segunda evaluación oral, ¿sí? En la misma modalidad. Yo creo que desde la mañana que estuvimos evaluando, entonces va a ser la misma modalidad. Y entonces el 4 de noviembre va a ser el examen parcial. Bien, entonces ténganlo en cuenta, vayan estudiando los temas que hemos visto. Obviamente entra la unidad 3 y 4, que son las unidades que hemos visto ahora, y que entran en el examen parcial. Ya les voy a avisar también a los alumnos que no han podido quizás entrar al link para hacer la evaluación de las clases, pero ya los tengo registrados. A los que van a hacer, obviamente todos van a tener su oportunidad de recuperar, pero los que faltan tienen que recuperar de manera oral, ¿sí? Entonces les voy a pedir que tengan en cuenta también la participación en clase, ya las voy a ir registrando. Han participado mucho más personas en la clase anterior, espero que hoy muchos más también. Así que bueno, vamos a comenzar. Solo espero que no se tilde la compu otra vez. Voy a sacar el video mejor. Bueno. ¿Alguien sabe cómo puedo sacar el control remoto de acá? Porque no me deja ver a veces las... Ocultar controles de reunión flotante debe ser. Ahí está. Bueno, pero no... ¿Ustedes pueden ver bien el PowerPoint? Sí, Lizeth, se ve. Sí, Lizeth, se ve. Bueno. Este es el primero. Sí. Bueno, esto es acerca de los cambios en la dieta según el sistema competitivo. Vamos a ver temporadas deportivas que hay en la mayoría de los deportes. Ustedes van a buscar también de su deporte cómo son las temporadas, porque siempre se diferencian. Pero cambios en la dieta, ¿por qué? Porque cuando hablábamos de las leyes, ¿se acuerdan? La ley de la adecuación, necesitamos adecuar la alimentación, no para el deportista general, digamos en general, perdón, no para el deporte en general y los deportistas, sino para el deportista, y dentro de lo que es el deportista, cada temporada por la que va a ir pasando. Y vamos a ver que es desde el entrenamiento hasta el descanso que va a tener después de la competencia. Entonces, la dieta necesita generar cambios porque va a haber diferentes necesidades. Por eso es cambios en la dieta según el sistema competitivo. Bien. Planificación de la temporada deportiva.
Es indispensable planificar la temporada deportiva para que el atleta tenga buenos resultados deportivos, para que también podamos evitar las lesiones y llegar en óptimas condiciones en cada una de las distintas fases del entrenamiento. O sea, me voy a centrar en que el deportista no solamente no se lesione y llegue bien nutricionalmente a competir, como que no se lesione en los entrenamientos, ¿sí? Donde yo voy a practicar también la alimentación que él va a hacer y voy a adecuarla. Entonces esto es muy importante. ¿Para qué? Para que llegue a óptimas condiciones en cada una de las distintas fases del entrenamiento. Bien, consiste en las semanas de entrenamiento, competición y descanso. Esa es la planificación de la temporada deportiva. Cuánto tiempo va a entrenar, cuáles van a ser sus rutinas, cuál va a ser su alimentación. En la competencia va a competir 3-4 días, una semana, un solo día, 40 minutos, 5 minutos, y después el periodo de descanso. Y también esta planificación de la temporada deportiva debe ser determinada e individualizada por los objetivos de cada deportista. Entonces, si hablamos en deportes de equipo, necesitamos, además de aunar el técnico y en la alimentación, porque no es que le preparo una dieta para cada uno, sino que en cuanto a calorías, nutrientes, porciones y demás, determino en la misma alimentación quizás adecuar las cantidades y los nutrientes para cada deportista. ¿Bien? Pasa lo mismo en el ámbito hospitalario, no es que, bueno, tráeme avena, frutos secos para tal y después tráeme papa, cebolla para tal. No, es lo que tengo. Tengo papa, cebolla, carne, lentejas y a ver qué hago. Bueno, y tengo un paciente renal, tengo un paciente diabético, tengo un paciente celíaco, y entonces tengo que adecuar con lo que tengo, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿bien? Entonces, pero necesitamos adecuar para los objetivos de cada deportista. Entonces, la planificación de la temporada deportiva se va a dividir en 4 periodos, se llaman pretemporada, precompetición, competición y transición. El periodo de transición es el periodo de descanso, ¿bien? Entonces, es importante tener en cuenta estas temporadas. La duración de cada uno de los periodos varía en función del deporte, ¿sí? Si la pretemporada dura más que la precompetición, la competición va a durar más que la precompetición o la transición, etc. Entonces necesitamos determinar bien los tiempos y esto va a ser de acuerdo al deporte, a la edad que tengo, a la categoría que tenga mi deportista. Se debe adaptar la dieta a la intensidad y el volumen de los entrenamientos, ¿sí? Entonces necesito verificar cuál es la rutina, qué tipo de ejercicios hace, si va a utilizar, si va a hacer una combinación de aeróbico, anaeróbico, qué cantidad de tiempo, el volumen de los entrenamientos. Entonces es muy importante la intensidad y el volumen de los entrenamientos para planificar esta temporada deportiva. Se va a variar, obviamente, de acuerdo al momento de la temporada. ¿Dónde se va a sobreexigir más? ¿En la pretemporada, en la precompetición, en la competición, en la transición? Bueno, ese es el momento de la temporada. Voy a adaptar la dieta de acuerdo al volumen y a la intensidad de los entrenamientos. Nutricionista deportivo debe ser partícipe en la planificación. Bien, para eso me contrataron y para eso yo estudié. Sí, me especialicé en deporte porque necesito participar, en la planificación. ¿De qué? ¿De la dieta nada más? No, de los objetivos. Esos objetivos que tiene el deportista no es porque él se levante y dice, bueno, yo quiero hacer esto, sino que de acuerdo a su deporte, él tiene que cumplir ciertos objetivos que también nosotros vamos a planificarlos como el médico, el entrenador y demás. Del seguimiento, necesitamos hacer un seguimiento y esta es parte de la evaluación nutricional. ¿Se acuerdan cuando vimos objetivos, estrategias, el tratamiento y el monitoreo? Bueno, el seguimiento es muy importante y también de la evolución. Bien, cómo va evolucionando en cuanto a composición corporal, en cuanto a destrezas y demás. Bien, la participación no debe ser estática, sino móvil y activa. Por eso es que cuando soy nutricionista deportivo, necesito estar, como dice acá, activo. O sea, voy, veo, reviso
controlo, leo artículos para ver qué más podemos hacer para que el deportista pueda mejorar su rendimiento, ¿sí? El deportista y el equipo en general, si es que el deporte es de equipo. Bien, entonces necesitamos estar móviles, activos y yo diría hasta creativos, porque al aumentar la cantidad de calorías acá y al sobreexigir el cuerpo, necesitamos también adecuar mucho más las dietas. Bien, y fíjense que esto no es que es una dieta para 3 meses, acá en 3 meses pueden pasar un montón de cosas, entonces voy modificando, probando alimentos, probando ayudas ergogénicas para evaluar tolerancias y demás. Nutricionista deportivo también va a tomar decisiones propias, por ejemplo, en qué momento de la temporada se debe conseguir el peso adecuado. Para un deportista, en el caso que el deporte sea con categoría por peso, el boxeo, por ejemplo, se hace categorías por peso, entonces el nutricionista va a ser el que va a indicar en qué momento necesitamos conseguir ese peso. También va para pautar las distintas ayudas ergonutricionales y suplementos, y esto lo va a hacer obviamente con otros miembros del equipo, ¿sí? Pero es el nutricionista que toma la iniciativa, busca, propone, ¿sí? Y convence, quizás, si es un nuevo producto, y lo prueba junto con la alimentación en el deportista. Solo en casos puntuales el nutricionista convive diariamente con el deportista. Los preparadores físicos, los técnicos, los fisioterapeutas y los médicos son los que más están con el deportista, ¿sí? Esto dificulta el seguimiento a lo largo de la temporada deportiva, sobre todo si son consultas privadas, en los que la consulta es por casos puntuales. Entonces, si por ejemplo no llega a haber un nutricionista en el lugar donde está el deportista, ¿qué va a hacer? Va a buscar por sí solo y te va a ir a buscar a tu consultorio para que le hagas una consulta nutricional, ¿sí? Para esto también tenés que ser nutricionista deportivo. Y entonces, bueno, viene una vez, le hago un plan alimentario, a ver cómo es, depende la temporada deportiva y demás, o quizás porque subió mucho de peso y necesita bajar, o bajó mucho de peso y necesita subir, puede hacer. Lo vemos ahí, ya no lo vemos más, ¿sí? Porque no somos su nutricionista del lugar donde está, del club, digamos. Y porque el nutricionista generalmente nos llaman para eso, realmente no sé cómo es en el área deportiva, salvo que los clubes sean muy grandes, sí, pero cuando son pequeños generalmente no tienen disponible. Generalmente te llaman como en los jardines en los kinder, en los jardines de infantes, en los geriátricos, donde vos haces una vez, firmás y ellos verán lo que hacen después, ¿sí? Simplemente por cumplir, y esto quizás es incorrecto, ¿no? Pero bueno, las cosas a veces son así. En los grandes equipos técnicos, el nutricionista trabaja a diario con los deportistas y el staff técnico. Entonces ahí sí está el nutricionista todo el tiempo porque ese es su trabajo y se dedica de tiempo completo, digamos, a atender las necesidades, hacer evaluaciones y demás. Bien. Planificación de la dieta. Para planificar la dieta hay que tener en cuenta la edad, bien, la composición corporal, esto hay que ser muy, ¿cómo se dice? Expertos y capacitados en cuanto a evaluación de la composición corporal en deportistas. Nosotros hemos llegado a ver en aplicada el somatotipo antropométrico, hemos visto quizás las dimensiones corporales para quizás indicar cuáles son las habilidades que se pueden tener en diferentes deportes. Hemos usado instrumentos como, por ejemplo, el plicómetro, que sirve mucho para medir pliegues grasos, pliegues cutáneos, y se utiliza en el deporte. El antropómetro, ¿se acuerdan? Para medir las dimensiones óseas también. Y esto ayuda en cuanto a la composición corporal. Bueno, el peso, la talla y hay otros instrumentos que se utilizan y valores para valorar que son ya muy específicos en el deporte, ¿sí? Y de acuerdo a cada deporte también. Pero es importante tener en cuenta que tenemos que estar capacitados y tener experiencia, destrezas en el manejo de los instrumentos.
Bueno, para la planificación también tenemos que tener en cuenta el gasto energético o el deporte que se practica. ¿Se acuerdan cuando vimos los MET? Específicos ya. Nosotros antes decíamos 30%, 50%, 75% de calorías. Generalizábamos mucho la actividad. Pero ahora, con los MET quizás que son los que más se usan, ya podemos específicamente dar con el valor que implica el gasto que hace. El gasto que hace si le toca entrenar andando en bicicleta, corriendo, trotando, yendo a un gimnasio, o si le toca ya, no sé, jugar al fútbol, al básquet para practicar las técnicas. Entonces ese gasto energético va a depender del deporte. Y también según el sistema competitivo que haya y los objetivos que tenga cada deporte. Por eso esto es en general, y no sé cómo será en la nutrición deportiva, yo supongo que ustedes ven todos los deportes, y entonces allí ya se arman, digamos, bases en cuanto a los sistemas competitivos que tiene cada deporte. Bueno, empezamos entonces con la pretemporada, o también se llama periodo preparatorio general. ¿Bien? Pretemporada es el periodo de trabajo general, se llama acondicionamiento general también. Incluye el desarrollo físico y técnico de los deportistas. Es un trabajo aeróbico y de fuerza con mayor o menor predominio de fuerza según el deporte. Fíjense, acá hay una imagen, voy a decir, ¿por qué está haciendo esto? Son futbolistas y no entiendo por qué hacen eso, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante también que es trabajar con el técnico, que es especialista, digamos, en el deporte en sí, y que sabe el tipo de ejercicio que debe hacer para acondicionar de manera general al deportista. También hay un elevado volumen de entrenamientos y frecuentemente con sesiones largas y dobles. O sea, en la pretemporada se entrena bastante, ¿sí? Este acondicionamiento físico general es de volúmenes grandes de entrenamiento y tiene frecuentes sesiones largas y dobles. No sé si alguien conoce algún deporte o deportista, o de acuerdo a su deporte, si quieren comentar, que tenga así tipos de ejercicios, porque a veces uno dice, bueno, es un trabajo, entran a las 7, salen al mediodía, no sé si en la tarde volverán a ingresar, y están como todo el tiempo entrenando, ¿sí? Haciendo este acondicionamiento general. ¿Alguien conoce que pueda comentar? Bueno, dale, habla. Bueno, bueno, Dale, dale. eh, bueno, en el caso del gimnasio, normalmente se va a entrenar por el periodo de 1 hora al día, por lo menos, y más o menos los que hacen cardio lo hacen de 15 a 30 minutos diariamente. Así que depende de cómo será su rutina, pero normalmente es 1 hora diariamente. ¿Pero para qué deporte es? Para fisiculturismo, Lisa. Ah, bien, para físico-culturismo tenés que entrenar 1 hora por día como mínimo, o es Eh, 1 hora nomás. es como que algunos entrenan 1 hora y media, otros media hora, pero se podría decir que un parámetro es 1 hora. 1 hora. Todos Sí, los pero días yo, o los fines de semana se descansa. Normalmente algunos hacen hasta de lunes a viernes y otros sí pueden entrenar hasta sábado y domingo normalmente se descansa. Bien. yo quiero comentar algo sobre eso, Liz. Sí. Elvis habla sobre una hora de entrenamiento, ¿no? Sí, está bien, pero eso es para la gente las personas que estamos entrenando básicamente, o sea, estamos haciendo una rutina básica, ¿no ven? Estamos principiantes, pero los deportistas de élite, los que son ya lo máximo de lo máximo, ellos entrenan hasta 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Eso quería aumentar, porque en ese deporte, pues, como son 365 músculos, hay que enfocarse en todos, ¿no ve? Y como son grupos musculares, se van dividiendo y se va entrenando de acuerdo al requerimiento del gimnasta. Ajá. Entonces, cuando uno es principiante es así, digamos, pero si yo, por ejemplo, quiero ser de elite, ya me piden más tiempo, ¿cómo hago esa transición de decir, bueno, ya entrené todos los días, hago 1 hora y ahora quiero competir o quiero, no sé, a ver, no sé si se entiende.
No, no le llego a ¿Cómo se entender. transforman? ¿Cómo se transforman en deportistas de élite? ¿Los eligen? ¿Los entrenan? ¿Cómo es? Mm, Normalmente, normalmente los que son en este deporte de élite, como dice Giovanni, sí entrenan 2 veces al día, uno en la mañana y uno prácticamente tarde o noche, pero si se trata de continuidad, porque hacen cardio, todo el rato entrenan, comen bien, tienen casi 8 comidas a 9 comidas diariamente, prácticamente viven de eso. Ujú. Por eso les decía, ustedes van a tener que definir también en su deporte cómo son las temporadas. Por eso yo les preguntaba, en mi ignorancia, cómo se hace cuando yo entreno 1 hora por día, pero después empiezo a entrenar más tiempo, o el entrenador ve en mí quizás una cualidad, eh, o me tengo que inscribir, digamos, en, no sé, la Asociación de Físico-Culturistas. Por eso les preguntaba cómo es, para que ustedes comenten con sus compañeros, lo del físico-culturismo en sí. Bien, si es por la cantidad de horas que yo entreno, si es por cualidades que hay corporales, y el entrenador ve, me eligen, eh, y después de ahí empiezo ya a entrenar más tiempo, empiezo a controlar la alimentación, y también cómo es el tema de los fisicoculturistas de elite cuando van a ir a competir, cómo son sus competencias y qué es lo que hacen antes, estos de la pretemporada, eh, y la precompetición, cómo se hace. ¿Saben algo de eso para comentar? Bueno, en cuanto a eso, a principios se podría decir que antes de que entres a competir, se hace una etapa de volumen donde prácticamente es donde tienes que ganar masa muscular y después hay otra temporada donde es para competir siempre prácticamente y es la parte donde te pones a hacer dieta y cambia totalmente, drásticamente también tu forma de, tus rutinas, porque lo haces con menos peso, pero más, más repeticiones se podría decir. Ah, bien, Porque bueno, sí, sí, y perdón. en cuanto a la alimentación, también es de como que a la hora de competir, normalmente los fisiculturistas quitan totalmente los carbohidratos y están a base de pollo y una que otra ensalada, digamos. ¿Cuánto Pero tiempo? normalmente lo hacen un mes, 3 semanas. 2 meses. Depende de cómo está tu cuerpo alcanzando. Si está alcanzando un punto, ya lo cortan normalmente los carbohidratos. Bien. Y si en algún momento, perdón, en la competencia la alimentación es diferente, no comen directamente, es la... A la hora de la competición, algunos para llegar al peso o si no porque quieren estar súper marcados, saben deshidratarse 3 días, 2 días, pero no es muy aconsejable porque algunos se llegan a desmayar, te da calambres, pero como dije, para competir normalmente hacen quitar los carbohidratos totalmente. Está bien. Bueno, fíjense lo importante que es, ¿no? Saber esto de las pretemporadas, temporadas, porque en el asesoramiento nutricional es muy importante tener en cuenta. Yo les dije, está bien, capaz hay que marcar músculos, disminuir carbohidratos, digamos que quizás tiene una explicación lógica esto de la deshidratación. Lo vamos a ver ya en la unidad número 4, cuando vemos los riesgos que hay cuando se compite por peso. El fisicoculturismo se compite por peso, tiene categorías de peso, Peso y talla, licenciado. peso y talla. O sea Ujú. que hay categorías del mismo peso y la misma talla compiten entre sí, ¿así es? Eh, sí, prácticamente sí. Ah, bien. Peso y talla. Bien, fíjense, ¿no? Lo importante, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que ustedes, por ejemplo, Giovanni y Elvis que comentaron esto, puedan ir marcando, ¿sí?, las temporadas para que después puedan, digamos, hacer en su deporte y no hacer, sino reconocer temporadas en el deporte, cuáles son las pautas eh, que se tienen que tener en cuenta, bien según los objetivos que se tienen. ¿Algún otro deporte? Lick, ¿yo puedo comentar? Sí. Le cuento que he estado investigando también acerca de las temporadas, pretemporadas de voleibol respecto a, bueno, prácticamente es información de la Federación Internacional de Voleibol. Y bueno, acá tengo, va subiendo más o menos según la temporada.
Y bueno, cuando está fuera de temporada realizan de 4 a 6 sesiones de entrenamiento, incluyendo cardio, también reforzamiento del tronco, como abdominales, creo que hacen una clase de, o sea, de trabajo muscular, y también de piernas, de salto, para mejorar el salto. Entonces, cuando es fuera de temporada, hacen de 4 a 6 sesiones. Cuando es pretemporada, hacen de 3 a 4 sesiones. Cuando es en temporada, hacen de 1 a 3 sesiones. Y la postemporada, de 0 a 3 sesiones. A lo que estaba leyendo también, esto es por la fatiga muscular, por el cansancio físico. O sea, no se debe exagerar. Cuando están en temporada, lo principal no es el entrenamiento, sino es el rendimiento en la competición. Entonces, por eso disminuye la cantidad de entrenamientos. Sin embargo, cuando están fuera de temporada, entonces se incrementa incluso hasta 6 sesiones por semana. Entonces, prácticamente se entrena una vez al día y el horario varía entre, bueno, depende de, igual como en el deporte que explicaba mis compañeros, depende de las horas, o sea, bueno, perdón, depende del nivel, si es principiante, intermedio o avanzado profesional. Entonces varía entre 1 a 4 horas más o menos, dependiendo de la cantidad de tiempo que proporcione al ejercicio. Por ejemplo, cuánto tiempo hace piernas, cuánto tiempo hace cardio, cuánto tiempo hace brazos, cuánto tiempo hace abdomen. Entonces, algo por ahí varía. Bien, bien, qué importante es, ¿no? Porque no solamente es la alimentación, es el tipo de entrenamiento, o al revés. Si yo hablo con el técnico y digo, bueno, ¿cómo va a ser su etapa de entrenamiento ahora? Bueno, él va a hacer tantos días, o tenemos 3 semanas, 4, 5, o meses quizás. Se va a hacer este tipo de ejercicios en las primeras 3 semanas, este tipo de entrenamiento las otras 3, etcétera. Entonces ya cuando vamos hablando, de acuerdo a eso vamos planificando. Bien, y lo planificamos obviamente en lo que nosotros ya sabemos, de acuerdo a la edad, al peso, la estatura, los objetivos que se tengan, ¿sí? Las necesidades nutricionales, y es muy importante, ¿no? Va unido, no es que es, no, yo le quiero dar esto de comer y que coma, porque considero que está bien, pero no tengo en cuenta su entrenamiento. Puede ser que sean muchas calorías para el poco entrenamiento, o puede ser que sea de poca para el exceso de entrenamiento. Bien. Y obviamente en la recuperación, si bien nosotros hablamos de entrenamiento, cuando la persona termina de entrenar también necesita recuperar fuerzas para el otro día volver a entrenar. Entonces, esto también es importante. Bien. Bueno. Entonces decíamos que en la pretemporada teníamos que tener en cuenta, bueno, el acondicionamiento general, el desarrollo físico y técnico de los deportistas, que hay un trabajo aeróbico y también de fuerza, que puede ser mayor o menor de acuerdo al deporte. Y que hay un elevado volumen de entrenamientos, frecuentes con sesiones largas y dobles. Bien, se hace bastante actividad. Después seguimos con la pretemporada, que es momento de realizar un primer estudio completo. Ahí es donde hacemos anamnesis, valoración nutricional, valoración de la composición corporal, análisis sanguíneo. Valoramos completamente al deportista, para poder tener un panorama general frente a qué persona estoy, y teniendo en cuenta sumado al deporte que practica, como decía Ana, los niveles también, ¿sí? Determinar los objetivos nutricionales en función de los objetivos de rendimiento. Bien, no es que acá me planteo los objetivos de acuerdo a lo que el deportista necesita, sino que veo cuáles son los objetivos del rendimiento, que también participé en la planificación. Entonces, de acuerdo a eso, planifico mis objetivos nutricionales. ¿Cuáles son los objetivos que se van a tener en cuenta? Primero, educar al atleta en conceptos de alimentación según sus conocimientos y necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué necesito educar al atleta? Porque si yo hago una dieta, ¿sí? ¿Quién es el que tiene que comer? El deportista. Y si él no come la cantidad de carbohidratos, y si él sale de noche y come pizza, sándwich y bebe bebida alcohólica y se sobrepasan las calorías, ¿sí? No sé qué pasa con el entrenamiento, si no descansa bien, si fuma. Entonces, fíjense que el atleta es el que va a ser, digamos, el fundamental, digamos, la persona que va a hacer tanto el entrenamiento como la alimentación. Entonces necesito educarlo. Bien, decirle, a ver, ¿cómo son tus horarios? No solamente de comida,
a qué hora dormís, cuál es tu última comida, en la noche te levantas a comer algo, sos de tomar agua, y un montón de cuestiones que hay que preguntar en la anamnesis para conocer al deportista y ver en dónde, cómo vamos a trabajar esa educación, ¿sí? Para que él se levante y se haga su desayuno, para que no coma entre horas, por ejemplo, para que haga correctamente su hidratación, etc. El otro objetivo va a ser, esto de contarle, educarlo en cuanto a lo que son los hidratos de carbono, por qué son necesarios, las proteínas, los lípidos, por qué no es lo mismo grasa saturada que grasas trans y que grasas monoinsaturadas, por qué no es lo mismo hidratos de carbono complejos que simples. Entonces, fíjense todo lo que le podemos llegar a dar a conocer al deportista. En segundo término, tenemos que establecer la composición corporal adecuada y planificar la estrategia nutricional para alcanzarla. ¿Cuál es la composición corporal que queremos lograr? ¿Qué cantidad de masa grasa, cantidad de masa muscular? Bien. Y entonces, de acuerdo a eso, planificamos también las estrategias que vamos a utilizar para cumplir este objetivo de tener una composición corporal adecuada. En tercer lugar, vamos a adaptar la dieta en función a la carga de entrenamiento y el tipo de sesión. Vamos a adaptar la dieta en función de la carga de entrenamiento y el tipo de sesión que haga. Bien, entonces siempre es de acuerdo a la indicación que se haga o que le haga el entrenador. La ingesta pre, ese día que va a entrenar o los días que va a entrenar, que va a ser la misma rutina, a qué hora se va a levantar, a qué hora va a desayunar, y si a las 10 de la mañana tienen que entrenar, a qué hora se va a levantar para desayunar, cuando venga de entrenar a las 11:30, qué es lo que va a comer, o cómo se va a hidratar durante el entrenamiento, y qué va a comer durante el día. Bien, hasta el otro día que va a volver a repetir. Bien, y después cuando tiene que modificar porque va a ser otro tipo de entrenamiento. También anticiparse en el caso de antecedentes, en la prevención de déficits nutricionales, para eso hice la valoración bioquímica, con un programa nutricional específico desde el inicio de la temporada deportiva. Por eso no voy a hacer los análisis el día antes de la competencia. Necesito hacerlo antes para valorar, capaz tenía anemia, capaz tenía el déficit de alguna vitamina, entonces, o capaz una enfermedad que le dejó secuelas. Entonces, de acuerdo a eso, necesitamos hacer la evaluación. Organizar las ayudas ergonutricionales y de suplementación necesarias a lo largo de la temporada deportiva. ¿Sí? Eso es necesario hacerlo desde el inicio porque decíamos que no voy a ir el día de la competencia a darle un batido que aprendí el día anterior y a ver cómo le va. No. ¿Sí? Necesito organizar esto para que vaya haciendo la prueba de tolerancia. Después monitorizar la hidratación, la recuperación, las variantes en la composición corporal, de acuerdo a la actividad que va haciendo, para determinar aquellos aspectos nutricionales en los que habrá que hacer un énfasis especial. Entonces le está costando la recuperación, se siente muy cansado, la hidratación no, capaz solo agua, o no le gusta el agua y solamente son bebidas deportivas que tienen calorías, entonces eso hay que ver para que no varíe también la composición corporal demasiado, o sea, en el caso que baje mucho de peso por el exceso de ejercicio, y tampoco que aumente porque o no está haciendo ejercicio o está comiendo cosas que no debe. Vamos a la segunda etapa, que es la de precompetición o periodo específico. El otro era general, ¿sí? Esta es la precompetición o periodo específico, ya va a ser un acondicionamiento específico, se realiza un trabajo más orientado al deporte que se practica, entonces empiezo a hacer, en este caso puse por ejemplo la imagen de natación, ya entramos entonces a la piscina, empieza a hacer las técnicas, a practicar, a medir tiempos, ¿sí? Son situaciones similares a las de la competición. Los volúmenes de entrenamiento son mayores que en la competición, menores que en la fase de entrenamiento en general, ¿sí? Los volúmenes en esta etapa de precompetición son mayores que en la competición, porque en la competición capaz dura, no sé, 30 segundos, pero acá está trabajando y midiendo tiempos, pero menores que el entrenamiento general, ya no se hace tanto como en la etapa anterior. Se da una mayor importancia a la intensidad del entrenamiento y a la técnica del deporte específicamente. Bien, de acuerdo a el tipo de nado que haga, de acuerdo al tipo de, al lugar
a la ubicación que tenga, no sé, en la cancha si es un futbolista, y a los objetivos del deporte en sí. Sirve para simular situaciones similares a las que el deportista deberá enfrentarse en competición, además de ajustar la ingesta a sus necesidades. Entonces yo supongo que cuando se hacen amistosos o los mismos compañeros se compite, como para hacer una práctica similar, ¿sí? El deportista puede enfrentarse a pequeñas competiciones o torneos que sirven de entrenamiento, acá decíamos como el amistoso en el fútbol, y a nivel nutricional esto sirve para calibrar mejor las recomendaciones nutricionales en competición. Entonces, uy, ¿por qué no te fue tan bien? ¿Por qué te cansaste? ¿Por qué no hay tanta fatiga? ¿Por qué? O revisar la hidratación, a ver, hacer la prueba también con las bebidas de rehidratación o la alimentación que se hizo antes. Esto sirve también para reajustar, digamos, para llegar bien a la competición. ¿Cuáles van a ser los objetivos nutricionales de la precompetición? Adaptar la ingesta alimentaria según van disminuyendo los volúmenes de los entrenamientos, porque ya en la general teníamos un volumen grande e intensidad de entrenamiento. Ya en la precompetencia nos vamos bajando, entonces adaptamos la ingesta también a esto. Monitorizar la composición corporal y valorar si se han conseguido los objetivos marcados y hacer modificaciones pertinentes según se considere antes de llegar al periodo competitivo. Ensayar la ingesta de alimentos sólidos y líquidos durante la actividad física en el caso que sea necesario. Entonces, quiero dar un aporte extra de proteínas o voy a empezar a aumentar o a disminuir algún nutriente, necesito hacer la prueba, el ensayo en esta etapa, ¿sí? Porque no lo voy a hacer en la competencia. Y ahí es donde tengo que ajustar. Valorar el estado de recuperación después de un ejercicio de mayor intensidad, reforzar la alimentación y la suplementación en el caso de lesiones, ¿sí? Porque quizás se sobreexigió, entonces necesita algún suplemento o aumentar quizás o disminuir algún nutriente. Valorar conjuntamente con el equipo técnico la evolución del deportista y detectar aquellos puntos que sea necesario reforzar. Entonces no solamente voy a valorar al deportista en sí, sino que voy a escuchar a su entrenador para ver si las cosas están funcionando bien o necesita que haya un reajuste, ¿bien? Entonces esto también lo vamos a hacer en esta etapa. Entramos a la tercera, que es la etapa de competición o periodo competitivo. Tiene lugar en todas las competiciones, objetivos del deportista. Sí, hay que tener en cuenta los objetivos que va a haber. Se alcanza un estado de forma mayor, ¿sí? Ya es como que el cuerpo, la composición corporal está lista, es la adecuada. La duración de este periodo variará en función del deporte. Bien, de acuerdo al deporte, a ver cuánto dura el periodo competitivo. Acostumbra a desarrollarse a lo largo de distintos meses. Bien, no sé, ustedes cada uno su deporte, ¿cuánto tiempo dura? Los chicos de físico-culturismo, ¿cuánto dura la competencia? Cuando Un par de horas. Sí, pero sí, es como que si te preparas y solamente tienes unos minutos en tarima y es donde tienes que estar bien, es lo que califican los jueces. Es un solo día. Solo día. Sí, solamente tienes tu categoría, entras por unos minutos y listo. Ah, bien. Bueno, fíjense, es muy poquito, o sea, mucha preparación y es poquito el tiempo en el que se compite. ¿Y en alguien más? Del fútbol es 90 minutos. 90 minutos de fútbol. Claro, con un periodo de descanso. De allí fútbol también. 11. Bien. Sí, un medio tiempo. Esto, por ejemplo, cuando hablamos en la competencia de los amistosos, que son cada cuánto, cuando es el mundial, por ejemplo, cada cuánto se compite, cada 3, 4 días. Cada 4 días es el partido. Claro, fíjense allí hasta que, bueno, si el equipo es bueno, va a aguantar hasta la final y cuántas veces estuvo jugando, ¿sí? Y que el cuerpo se recupere, no solamente la parte física y la parte mental, o sea, el estrés, digamos, de tener este tipo de competencias. Entonces, fíjense ustedes, cuando vean su deporte, también revisar esto.
Es necesario organizar los sistemas de ingesta nutricional e hídrica para favorecer una óptima recuperación. Aquí hablábamos de la fatiga muscular, entonces la ingesta nutricional y la ingesta hídrica va a ayudar muchísimo en la recuperación. Bien, antes, durante y después. Planificar la ingesta pre, per y post competitiva. Monitorizar, estos son los objetivos, perdón, del periodo competitivo. Planificar la ingesta que va a comer antes. Durante hablamos de la hidratación quizás, y en la post competitiva. A veces compiten en la mañana, tienen que almorzar y en la tarde vuelven a competir. Entonces, ¿qué se le va a dar de comer en ese momento? Monitorizar la composición corporal, establecer las pautas de recuperación según las competiciones, sobre todo en semanas con múltiples eventos, variar la ingesta de alimentos sólidos y líquidos según las condiciones ambientales, ¿sí? Si hace mucho calor, mucho frío, esto lo vamos a ver más adelante. Organizar pautas alimentarias durante los viajes con normas básicas de higiene alimentaria según el país en que se viaje, o sea, debería conocer también un poco de la cultura, si es que no voy a viajar como profesional, en realidad debería, pero debería conocer un poco de la cultura, cómo es, para que el deportista al consumir los alimentos que haya en ese lugar tampoco se enferme o no modifique de alguna manera su composición corporal. Bien. Controlar mediante análisis posibles déficits, sobre todo después de semanas de un elevado volumen e intensidad. También allí se va a hacer los análisis. Pautar la ingesta de suplementación y ayudas ergonutricionales según la evolución. Modificar la ingesta alimentaria según los nuevos objetivos determinados por los resultados en las primeras competiciones. Entonces ya si viene ganando, entonces tengo que modificar un poco los objetivos para obviamente seguir en ese proceso. Realizar estrategias nutricionales según el sistema competitivo o características concretas de la misma competición. ¿Sí? A veces los deportes pasan por diferentes sesiones, son diferentes rutinas, son diferentes competencias. Entonces, por ejemplo, en el triatlones, cuando uno corre, nada y anda en bicicleta, me parece, hace ciclismo, fíjense que pasa por diferentes tipos de ejercicios, entonces de acuerdo a eso también se va a ir modificando. Y por último tenemos el periodo de descanso, perdón, me comí la S, o periodo de transición. Durante este periodo el atleta disminuye la actividad física y la práctica de la modalidad deportiva que llevaba hasta el momento. Muchos atletas practican otros deportes en forma lúdica, ¿sí? Y los atletas suelen prestar menor atención a la alimentación. Bien. Entonces, por ahí el deportista es futbolista, es físico-culturista, es jugador de vóley, pero además hace otro, por ejemplo, anda en bicicleta, corre, sí puede hacer otro tipo de deportes, entonces hay que tener en cuenta si lo va a seguir haciendo después de las competencias, donde esté el periodo de descanso, o no va a hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prestar más atención a la alimentación, porque los deportistas en general no lo van a hacer, ya está, ya competí, ya gané o ya perdí, y bueno, y ahora ya está hasta el año que viene, ¿sí? Se debe educar a los atletas en el control de la ingesta durante este periodo, y porque realizan una elevada ingesta calórica. Bien, pues están en vacaciones, porque generalmente son las fiestas de fin de año, entonces no importa qué es lo que vamos a comer, pero hay que tenerlo en cuenta. Y se va a aplicar también este periodo de descanso, periodo transitorio, a las lesiones. Por ejemplo, si en medio de un partido se lesiona el deportista y entonces tiene que esperar 2, 3 meses o 2 semanas y capaz se jugaban dos partidos más, entonces allí no va a poder jugar, entonces va a estar en un periodo de descanso o periodo de transición, y ahí también al no estar haciendo entrenamientos ni estar participando en las competencias, también se debe modificar la dieta y adaptarla. ¿Cuáles van a ser los objetivos nutricionales de esta etapa? Educar a los atletas a disfrutar del placer de comer, pero controlando la ingesta calórica total y la distribución de los nutrientes. Bueno, está a ver, ¿qué se quiere comer? Bueno, pasa que nosotros comemos esto frito, carne, hidratos, no sé.
Entonces, bueno, hay que educarlos en cuanto a la alimentación que va a hacer mientras no esté haciendo actividad y recomendarle a ver qué tipo de actividad puedes hacer para que haya un gasto. O sea, que si quiero comer en exceso o quiero comer un poco más de lo que venía comiendo o un poco menos, tiene que haber una actividad. Controlar las variaciones. Pasa que al acostumbrarse a comer tanto, después uno come lo normal o lo que venía comiendo, pero ya no está haciendo la misma actividad. Por eso es que se sube de peso. Entonces hay que tener en cuenta y educar y decir, bueno, la actividad no es la misma hora, ¿sí? O a qué te vas a dedicar. Entonces necesitamos modificar la alimentación. Controlar las variaciones que va a haber en la composición corporal, dar un posible menú o recetas de platos saludables y poco calóricos, con alimentos que le gusten al deportista para que incluya su alimentación, ¿sí? Entonces quizás, como decían ustedes chicos de físico-culturismo, reducir los hidratos de carbono, no sé si es muy rico comer todos los días sin hidratos de carbono, pura proteína y verduras, entonces también hay que respetar, digamos, esto y decir, bueno, vamos a Y comer sin sal. esto, ¿cómo? Y sin sal más eso. Y sin sal, oh, bueno. Ni azúcar. Entonces, y ni azúcar. Bueno, o sea, yo sé que es parte del deporte quizás, siempre teniendo en cuenta la salud, pero a veces no es lindo estar en ese tipo de dieta, entonces cuando ya termino, ya competí, quiero comer de todo, digamos, o como fuese, no importa, porque ya está. Pero hay que educar esto porque son deportistas, ¿bien? En el caso de una lesión, adaptar la ingesta alimentaria al gasto energético, ¿sí? No solamente por la lesión, sino por la ansiedad que le produce. O sea, él está lesionado, no puede hacer o competir, ni participar, entonces claro que genera ansiedad también. Mantener el contacto con el deportista para que pueda consultar al nutricionista en caso de dudas. Tomar mi teléfono, mi correo electrónico, llamame cualquier cosa, en el día que estés preparando ahí la cena en Navidad, a ver, ¿sí? O sea, que no haya excesos y que realmente él pueda estar confiado y seguro de lo que está comiendo. Bien. Este es el primer tema. Vamos a ver el segundo, que también es relativamente corto, son las consideraciones dietéticas y nutricionales que se tienen en situaciones climatológicas específicas. Y como ven ustedes, están jugando, creo que fútbol igual, y hay nieve, están entrenando, me parece, la nieve, ¿sí? Hace frío, pero igual tienen que entrenar, van a competir, capaz en un lugar frío, o capaz donde vayan va a hacer calor, pero bueno, tienen que entrenar en su país. Bien, situaciones climatológicas específicas tenemos calor excesivo, frío intenso y altitudes elevadas con alta presión atmosférica. También tenemos, además del calor, del frío y de la altura, tenemos la humedad. ¿Ustedes conocen la humedad? El clima húmedo. Santa Cruz. Santa Cruz, El seguramente. Chapare. El Chapare. ¿Sí? Chapare. Entonces, fíjense que la Y humedad Yunga. con calor es insoportable y la humedad con frío peor todavía. Entonces la humedad relativa va a empeorar quizás el cuadro que haya ante la competencia, porque tanto en calor o frío va a modificar, ¿sí? La respuesta fisiológica que va a haber el cuerpo, cómo va a reaccionar a la altura, al calor, a la humedad, al frío. Según los ambientes, ¿sí? No siempre es igual. El volumen plasmático y el volumen sanguíneo disminuyen con la bipedestación y con el frío. Van a disminuir. La actividad física y el calor y la altura va a aumentar la volemia. Entonces, el frío, ¿sí? Va a disminuir el volumen sanguíneo. El calor, la altura y la actividad física, con estos dos, va a aumentar el volumen sanguíneo, o sea, todo lo contrario. Bien, fíjense que también es de acuerdo a la necesidad para o retener un poco de calor o eliminar el calor que hay. Bien, entonces esto es muy importante tener en cuenta. Y lo que vamos a hablar en la altura es del oxígeno. Bien, el oxígeno tanto que necesitamos por la actividad como el oxígeno que ya no hay quizás a cierta altura. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Las necesidades de agua, de líquidos, de hidratación, necesidades hídricas, aumentan con el calor excesivo y cuando hay una humedad relativa alta. Bien, entonces si tengo un clima caluroso y con humedad,
necesito aumentar las necesidades hídricas. Perdón, necesito aumentar el aporte hídrico. Bien, eso hay que tener en cuenta. La ingesta energética va a aumentar cuando hay frío intenso. Bien, ya que el organismo pierde mucha energía en la termorregulación y en la homeostasis para mantener la temperatura corporal. Por eso es que va a aumentar la ingesta energética. Y entonces se producen temblores musculares para producir calor, o cuando decíamos esto de gritar, ¿sí? En situaciones de hipoxia, falta de oxígeno y altitudes elevadas, aumenta el metabolismo basal. ¿Cuál es el metabolismo basal? Metabolismo Es en el descanso. gasto energético En en descanso. reposo. Anaí. ¿Qué decías, Anaí? Es el gasto energético en reposo, sin actividad. Bien, entonces el metabolismo basal va a aumentar ante la hipoxia y decíamos que la falta de oxígeno y las altitudes elevadas. Bien, vamos a hablar un poco, esto mencionaba la bibliografía, el creacionismo de evolución. Si los seres humanos estamos adaptados para realizar actividad física de resistencia bajo el calor, porque tenemos una gran capacidad para eliminar agua de nuestro organismo. Bien, la sudoración. Entonces, esta sudoración hace que nosotros resistamos el calor también, porque podemos regular la temperatura. Entonces les decía esto del creacionismo de evolución, porque la bibliografía lo menciona como que fuimos evolucionando, porque en teoría hace más calor que antes y demás. Pero en realidad Dios creó en este mecanismo de regulación, como todos los que participan en la homeostasis hídrica y demás, para que nosotros podamos regular, ¿sí? Estas alertas que nos da el organismo, cuando nos pide descanso, cuando nos pide agua, cuando nos pide alimentos, ¿sí? Entonces son mecanismos que fueron creados ya fueron dados, mejor dicho, desde la creación, cuando Dios creó el cuerpo, el ser humano. Nuestra capacidad de termorregulación ha sido clave para realizar grandes recorridos a pie. Si antes vieron que no se usaba automóvil, entonces, claro, se caminaba, se trabajaba el cuerpo. Y pensaba no solamente en las personas, chicos, ustedes van a ser nutricionistas, no solamente en las personas que van a ser deportistas o son deportistas, sino las que trabajan en el campo, por ejemplo, en medio del sol, en medio del frío, en medio de la lluvia, que trabajan a la intemperie. Entonces esto hace que también hay que tener en cuenta la hidratación, la ingesta, y tener en cuenta que cuando ya no estoy trabajando en el campo porque tengo otro trabajo sedentario, tengo que modificar la ingesta. Eso pasa cuando uno, por ejemplo, sale del campo a la ciudad. En el campo hace actividad, ¿sí? Y capaz comía mucho, o lo suficiente, digamos, como para aguantar durante el día por la actividad. Pero cuando me voy a la ciudad y ya no hago nada, tengo que modificar mi alimentación. Por eso subo de peso, ¿sí? Entonces, porque ya no está la actividad. Nuestra capacidad para adaptarnos al frío o a la altitud es muy limitada. Entonces, ¿qué hacemos cuando hace frío? No es lo mismo cuando hace claro, cuando hace calor, bueno, entonces listo, un poco de aire o menos ropa y la sudoración. El organismo en sí ya suda, eliminando agua y calor. Pero cuando hace frío y cuando vivimos en alturas elevadas o el deporte se hace en la altitud, podemos usar abrigos o ropa adecuada, o si no, aumentar la grasa corporal. Y la grasa corporal va a actuar como termoprotector, ¿sí? Para proteger nuestros órganos vitales también, ¿sí? Bueno, sudoración es una respuesta fisiológica que intenta limitar el aumento de la temperatura corporal inducidos por el ejercicio físico intenso y de larga duración, y más todavía realizado en ambientes calurosos. Entonces, la sudoración es una respuesta fisiológica que va a hacer que se limite el aumento de la temperatura corporal. ¿Por qué está aumentando la temperatura corporal? Y porque estoy haciendo ejercicio físico intenso por mucho tiempo y además en un ambiente caluroso. Por eso decíamos que el agua, capaz en una situación normal, frío, igual tenemos que tomar 2 litros de agua. Cuando es verano y hace calor,
aumento más la cantidad de agua, y si encima voy a hacer ejercicio, mucho más todavía. Entonces también es relativo el consumo de agua de acuerdo a la actividad. El otro día vimos que por las pérdidas nada más, por lo menos 1,5 litros a 2 litros de agua es lo que deberíamos tomar. Más la actividad, entonces mucho más. Y más el calor, otro un poco más. Hay sudoraciones de 1,5 litros por hora, y esto realmente me llama la atención, la cantidad de agua que se puede eliminar, ¿no? Por hora, 1,5 litros. La deshidratación causa fatiga generalizada, disminuye la intensidad del esfuerzo, esto ya lo habíamos visto, e incluso si se superan, por ejemplo, las temperaturas entre 38 y 39 grados centígrados, puede llegar a la muerte, ¿sí? Por el tanto calor y encima la fatiga, el ejercicio, el esfuerzo, ¿sí? Y la temperatura ambiente también. Lo que tenemos que hacer ante la sudoración es prevenir la hiponatremia, que es la falta de, o la disminución de ¿qué? La hiponatremia. Del sodio, Na, hiponatremia. Bien, ¿me están escuchando? Perdón, capaz no me estaban escuchando. Sí, licenciada. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, nosotros, los humanos, presentamos márgenes fisiológicos muy estrechos en cuanto a la homeostasis de la temperatura corporal. Hay riesgos si se sobrepasan los límites de 34 a 44 grados centígrados causados por una hipotermia o golpe de calor. Hipertermia o golpe de calor. Entonces pasamos esa temperatura, se llama, no sé si han escuchado, acá se usa ese término, golpe de calor, y la hipertermia, el aumento de la temperatura. Limitación para la actividad física prolongada a partir de los 35 a 37 grados en un ambiente seco por encima de los 60% de humedad, relativa a 28 a 30 grados. Esto quiere decir que se limita la actividad física prolongada cuando hace más de 35 y 37 grados. ¿Bien? En un ambiente seco. O sea, podemos todavía aguantar en un ambiente seco, pero cuando hay una humedad por encima del 60%, solamente, vamos a limitar ya cuando la temperatura sea 28 o 30 grados. O sea, si hay humedad, tenemos que disminuir, digamos, la actividad y no hacer, o mejor dicho, seleccionar el momento del día en que lo vamos a hacer. Ustedes ven que al comenzar el día la temperatura es más baja, a medida que se va haciendo mediodía, en la tarde aumenta la temperatura, entonces no voy a ir a las 3 de la tarde cuando encima la humedad sobrepasa el 60%, y esto quiere decir. Entonces en cambio si es un clima seco, sí puedo, quizás hasta 10 o 11 de la mañana, hacer una actividad por la temperatura y porque es seco, pero ante la humedad no. Entonces necesito seleccionar los horarios en los que se va a hacer la actividad, bien, donde está esta temperatura de 28 a 30 grados. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de, se ve, como es fotocopia, disculpen, no se ve tan claro, seguramente cuando ustedes abran el PowerPoint se va a ver mejor. Según el ambiente tenemos frío intenso, altitudes elevadas y calor intenso, ¿sí? Después tenemos la composición corporal, cómo se modifica según el frío, las altitudes y el calor, el estado nutricional que deberíamos tener ante el frío, las altitudes y el calor, y las adaptaciones fisiológicas deportivas que se van a hacer. Entonces fíjense, es bien cortito esto. Ante el frío intenso, en la composición corporal va a haber un aumento de la grasa corporal. Bien. En el estado nutricional, tenemos que tener un estado nutricional adecuado, con hidratación previa y durante la actividad física. Bien. En cuanto a las altitudes elevadas, sí, la composición no va a modificar, pero sí el estado nutricional necesitamos que haya un adecuado estado de hidratación previo y también durante la actividad física. Y en las adaptaciones fisiológicas deportivas necesitamos haber hecho un preacondicionamiento hipóxico. ¿Sí? Esto se hace, adaptaciones donde se disminuye el oxígeno para que el deportista
O sea, a propósito, para que el deportista vaya adaptándose, digamos, a la falta de oxígeno, ¿bien? Se llaman exposiciones hipóxicas. Y ante el calor intenso, la composición corporal va a haber un aumento de la masa muscular y de agua corporal total, y va a haber una disminución de la grasa corporal. Bien, eso va a pasar ante el calor intenso. Pero en el estado nutricional tenemos que tener un estado adecuado de hidratación previo y durante la actividad física. Igual que ante la altitud, igual que ante el frío. O sea que el agua no es porque, ay, no, ahora hace frío, mejor no tomo. Igual tiene que haber hidratación previa y durante. ¿Bien? Y en cuanto al calor intenso, ¿qué adaptaciones va a haber? La eficiencia metabólica, aclimatación al calor, hay que hacer una aclimatación al calor y va a haber un aumento del volumen sanguíneo. Bien, esto porque se debe eliminar el calor corporal. Entonces, fíjense que en cuanto a composición corporal, ante el frío se aumenta la masa grasa, ante el calor disminuye la masa grasa, pero aumenta la masa muscular y de agua corporal total. Para los test, tanto frío, altitudes y calor intensos, necesitamos que haya un adecuado estado de hidratación previa y durante la actividad. Bien, esto que queda muy clarito, la hidratación es muy importante en la aclimatación, en las situaciones climatológicas extremas. Aclimatación al calor. Es una adaptación fisiológica ante el estrés térmico inducido por el calor ambiental. Aumenta el volumen sanguíneo para compensar el aumento de la temperatura interna. Hay autores que dicen que se necesita 14 días para que haya una aclimatación completa. Bien, el proceso de aclimatación tiene que ser progresivo respecto a la intensidad y duración del entrenamiento, así como la temperatura ambiental en la que se entrena. Bien, entonces qué importante esta aclimatación al calor es someter al calor, al entrenamiento en el calor, o con calor, al calor ambiental, decimos, al deportista para que vaya su cuerpo adaptándose a hacer el ejercicio a esa temperatura, bien, para la competencia, sobre todo. Pero esta aclimatación lleva más o menos 14 días y es progresiva, no es de repente que me metan, no sé, en un sauna, sino que vamos de a poco haciendo el entrenamiento y también la temperatura. ¿Cuáles son los efectos de la aclimatación al calor? Al comienzo del ejercicio, la sudoración y la disipación del calor empieza antes, ¿sí? Porque claro, no es que hace el ejercicio y empieza a sudar, sino que ya por el calor que hace, empieza a sudar y empieza a eliminar calor, ¿bien? Mejora la tolerancia al calor, si esa es la idea de la aclimatación, que mejore la tolerancia. Las temperaturas de la piel son inferiores, incrementa el gradiente de temperatura entre las partes profundas del cuerpo, cuerpo, piel y ambiente. El aumento del ritmo de sudoración hace que el enfriamiento de la piel sea más efectiva. Bien, entonces el ritmo de sudoración va a hacer que el enfriamiento sea más efectivo. La temperatura disminuida de la piel hace que la sangre también esté más fría, por lo tanto estoy, como dice acá, aclimatándome o aclimatando al deportista al calor. Aclimatación al frío. Es mucho más difícil. Decíamos nosotros al principio que tenemos más tolerancia al calor que al frío. Aunque hay gente que le gusta el frío más que el calor, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Es mucho más difícil que la aclimatación al calor. Los deportistas que viven en climas cálidos tienen una aclimatación más lenta y más complicada. Imagínense esta película que yo les decía, Jamaica bajo cero. En Jamaica es un calor terrible y ellos van a competir creo que es en Estados Unidos, ahora no me acuerdo bien, pero donde hace muchísimo frío, por eso se llama Jamaica bajo cero. Y es impresionante, o sea, donde ellos empiezan a practicar en su deporte y después cuando llegan, claro, trineos creo que se llama, creo que es un deporte, no me acuerdo el nombre, pero es sobre una pista de hielo. ¿Sí? Entonces imagínense entrenar en frío cuando vos vivís en un clima cálido. Entonces la aclimatación al frío va a ser más lenta y más complicada también. ¿Cuáles son las medidas generales? Utilizar ropa adecuada, si es en el agua, por ejemplo, el neopreno, las ropas técnicas, sí, hay que tener en cuenta, los polares, pero a la vez que pueda transpirar, o sea, que no retenga, digamos, la transpiración.
Dieta equilibrada, con un aumento de la ingesta energética total en deportistas que no tengan tendencia al sobrepeso, con un aumento en los hidratos de carbono y especialmente en grasas para garantizar un mayor aporte energético nutricional. Y también tener en cuenta la hidratación óptima para mantener la termorregulación corporal y temperatura central en los rangos saludables. La hidratación, cuando hablamos de situaciones climatológicas extremas o específicas, hablamos de la hidratación. Es muy importante en estos deportes. La aclimatación al frío se consigue con exposiciones agudas por debajo de los 0 grados. Conseguimos una vasoconstricción cutánea, intensificado la circulación sanguínea periférica y disminuyendo menos la temperatura cutánea y muscular. Necesita también entre 7 y 14 días y las exposiciones al frío deberían ser diarias y continuas. Bien. Entonces, claro, esto necesita un poco más de ¿cómo se dice esto? De exposición para que haya una correcta aclimatación. Este el enlace, ya se los voy a mandar, pero es cortito, es un resumen nada más que se ve cómo hacen una aclimatación. Y cuando encuentre la película o el que la encuentra, nos manda para que sus compañeros puedan ver. Aclimatación a la altitud. Se hace un preacondicionamiento hipóxico, ¿sí? Con cámaras hipobáricas, donde se disminuye el oxígeno. Es una hipoxia intermitente. Se hace un entrenamiento de resistencia aeróbica combinado con entrenamientos de fuerza y resistencia, y puede ser eso un método eficaz para que haya una aclimatación a la altitud. ¿Sí? Entonces, que se pueda hacer la actividad con menos oxígeno. Bueno, ¿cuáles son los riesgos médicos nutricionales que se dan en los deportes extremos y de climas extremos? Con respecto al frío intenso, puede dar hipotermia cuando baja la temperatura. Hay una situación crítica cuando la temperatura corporal llega por debajo de 34 grados centígrados. Ustedes saben que nuestra temperatura es de 36 grados y medio. Ya cuando sobrepasa o baja, perdón, de 34 ya es hipotermia. A las altitudes elevadas se debe realizar actividad física moderada e intensa por encima de los, cuando se realiza la actividad física moderada e intensa por encima de los 2.500 a 4.000 metros, o dormir también por encima de los 4.000 o 5.000 metros de altitud. Y cuando obviamente se tienen que quedar allí, no es que suben y bajan en el momento, entonces hay que tener en cuenta que esto puede producir edema cerebral y edema pulmonar. Y cuando hay calor intenso va a haber un golpe de calor en insolación, y eso se hace pasa cuando se realizan actividades físicas en ambientes secos por encima de los 35 a 37 grados, como decíamos hace rato, o por encima de los 30 grados con una humedad del 50 al 60% superada, ¿no? También cuando aumenta la temperatura corporal por encima de los 39 grados, ¿se acuerdan que hablábamos de la fiebre? No se debe hacer actividad física cuando uno tiene fiebre. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta también. Este MAM, fíjense abajo, dice que es el mal agudo de montaña. Eso da cuando dan altitudes elevadas. Bien, trabajo práctico, hemos terminado. Pocas participaciones el día de hoy. No sé si están durmiendo. No han estudiado mucho de su deporte. Chicos, por favor, para el oral, revisen las temporadas de su deporte. Bien. Para que ustedes puedan explicar de acuerdo a eso también. Bueno, vamos a hacer la evaluación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? Explico el trabajo práctico. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, Lisa. Bien, ¿explico el trabajo práctico? Sí. Está bien. Perdón, acá no hemos terminado. Situación climática. Esto es de lo que veníamos viendo recién. Esperen. Me parece que se me saltó la... No quiero que se tilde nada más. Bien.
Todavía no llegamos al trabajo práctico, con razón me parecía que estábamos, pues nos queda 1 hora todavía. Un correcto equilibrio hídrico y electrolito resulta crítico para el mantenimiento de la salud en deporte de resistencia, por ello se deben optimizar la reposición hídrica y mineral durante el ejercicio físico de alta intensidad. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar bien claro del tema de aclimatación al frío o a situaciones extremas en general? Es la hidratación. Y nosotros cuando vimos hidratación vimos con agua, menos de 1 hora de actividad, más de 1 hora la glucosa y los electrolitos sobre todo, que la glucosa también se la puede dar a través de los alimentos, esto dependiendo de la actividad, pero sí los electrolitos para que haya una correcta hidratación. Bien, entonces, cuando hablamos de la adaptación, no es solamente me someto al calor, me someto al frío, entreno en calor, entreno en frío, entreno en altura, sino que la hidratación tiene que ser la correcta. Bien, entonces, qué importante que es educar al deportista en cuanto a la hidratación desde el día 1 que lo conocemos, ¿bien? Y que esto sea muy serio, acá no hay negocio que se pueda hacer con el agua. Bien, quizás puedo ver que si le gusta más o menos tal comida, pero la hidratación tiene que hacerse. ¿Se acuerdan cuando veíamos? Aunque no tenga sed de sorbitos, igual tiene que tomar. Bueno, igual acá. ¿Ya? Bueno, consideraciones fisiológicas a tener en cuenta en situaciones de frío, hipoxia y calor intenso. ¿Cuáles son? En primer lugar, la deshidratación. Esa es una situación fisiológica que hay, perjudica el rendimiento deportivo y la salud. Que el deportista esté deshidratado no es beneficioso para su rendimiento, mucho menos para su salud. Ante la deshidratación va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la temperatura corporal, va a disminuir el gasto cardíaco y va a disminuir la presión arterial. Y puede hacer que el paciente se muera. Habíamos dicho que la deshidratación lleva a la muerte, a una insuficiencia renal y después a la muerte. Entonces hay que tener en cuenta esto, es muy importante. También hay que ver la orina. Una orina amarillenta indica hidratación deficitaria, no así una orina más clara, entonces yo les puse ahí el dibujito para que ustedes puedan ubicarse en cuanto a su propia orina también. Decíamos que ante la orina oscura no podíamos hacer ejercicio hasta que no salga de un color claro, ¿sí? El frío induce a la diuresis, hace que se elimine más líquido, me da más ganas de orinar, ¿sí? Eso quiere decir. La vestimenta inadecuada trae pérdidas de 2 litros por hora, ¿sí? Por ejemplo en el alpinismo, y entonces hay que dar bebidas isotónicas. O hablamos de nosotros mismos, salimos a caminar, yo les decía, cuando me abrigo bien, total transpiro más. El tema es que eso me hace mal, que esté deshidratado, me hace mal también porque no puedo sudar, no puedo eliminar calor, y entonces eso hace también que haya fatiga. Y hasta me puedo desmayar por eso, ¿sí? Simplemente porque no estoy utilizando la ropa adecuada y porque capaz no estaba hidratado desde antes, previo a eso. El aumento de la frecuencia respiratoria induce una pérdida mayor de líquidos y entonces esto lleva a una hiperventilación de 6 a 10 litros por día por encima de los 4.000 metros. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entre la pérdida de líquidos. La hipohidratación limita que se realice adecuadamente la aclimatación al calor, el frío y la altitud. La hipohidratación, o sea, estar con pocos líquidos, limita que se realice la aclimatación correcta. Entonces, yo para hacer una aclimatación adecuada necesito trabajar la hidratación. Acá, estas son otras fotos del libro. Hablaba sobre el frío intenso, cuáles son los alimentos que se aconsejan, esto es muy importante que lo sepan, y qué estrategias nutricionales, así cuando vimos hidratos, ¿se acuerdan? Bueno, igual acá. ¿Cuáles alimentos se aconsejan ante el frío? Las grasas, de tipo monoinsaturadas, aceite de oliva, frutos secos, almendras, nueces, pistachos, proteínas, embutidos magros, lomo, pechuga, pavo, pollo, jamón, quesitos, yogures desnatados, todo desgrasado, o sea, tratar de que la grasa saturada no esté. Y los hidratos de carbono, frutas desecadas o deshidratadas, como orejones, higos, dátiles, pasas, pastas, arroz, panecitos. Y los picos de membrillo tienen que ver con un dulce que se hace del membrillo también, para aumentar el valor calórico total, ¿sí?
sopas y caldos calientes, té o café. Bien, las bebidas van a ser calientes. Estrategias podemos tener en cuenta: tomar preferiblemente alimentos con alta densidad energética, como las grasas de tipo monoinsaturadas, triglicéridos de cadena media. Proteínas pueden ser muy interesantes tomarlas cada 2 o 3 horas, ya que el efecto térmico de ellas es superior y pueden ayudar a aumentar la temperatura corporal. Tomar entre 0,7 y 1 litro por hora de bebida isotónica, ¿sí? En este caso de la natación es importante, es de vital importancia una hidratación previa óptima. Entonces fíjense que hay que tener en cuenta la hidratación, lo vuelve a mencionar, ¿bien? De altitudes elevadas tenemos pocos alimentos grasos de tipo alimentos poco grasos de tipo monoinsaturado. Prioritariamente vamos a utilizar hidratos de carbono que se puedan absorber mejor en la altitud, y proteínas de gran valor o de alto valor biológico, como sueros de leche, proteínas del huevo, y también el huevo deshidratado, ¿sí? Leche semidesnatada en polvo, atún, jamón, pollo, pavo, lomo y demás. Bien, las proteínas. Tomar una adecuada cantidad de proteínas, entre 1,2 gramos por kilo de peso mínimo, junto a ingestas elevadas de hidratos de carbono para disminuir el catabolismo proteico al máximo. Tomar grasas especialmente después de la actividad física, ya que su absorción requiere más tiempo, y para aumentar la ingesta energética diaria. Beber a bebida isotónica al 6% de hidratos de carbono, todo lo que se pueda al día, no olvidando tomar alimentos salados para retener también los líquidos. Entonces, fíjense lo importante que es la alimentación también en esta aclimatación, en esta práctica del deporte en las altitudes. Y ante el calor intenso, preferiblemente tomar pocos alimentos y sobre todo gran cantidad de bebidas isotónicas o zumos diluidos al 40 al 50%. Tomar a la vez hidratos de carbono simples como membrillo, frutas desecadas, plátano maduro, barritas energéticas bajas en grasa, tipo muesli. Y como recomendación nos dice que en actividades intensas y o competitivas es conveniente tomar entre 60 a 90 gramos de hidratos de carbono por hora, entre bebida isotónica y alimentos como geles, barritas y mini sándwiches. Entonces vamos a utilizar tipo snack más las bebidas isotónicas. Cuando el día es muy caluroso, no pasar el 6% de la concentración de hidratos de carbono, eso ya lo hemos calculado. Cuanto más nos acerquemos a tomar 1 litro de bebida por hora, aumenta la ingesta de sodio entre 0,7 y 1 gramo por litro en la bebida. El glicerol puede ser una ayuda ergonutricional en deportes de larga duración, ¿sí? Entonces, combinarlo con la creatinina. Importante que es la hidratación también aquí, en el calor intenso, como en las otras situaciones, pero fíjense que acá disminuye la cantidad de energía. Con respecto a la hidratación, ¿qué vamos a tener en cuenta? Cuando realizamos actividad física necesitamos unos 0,5 a 7 gramos de sodio por litro de bebida isotónica, y después de ella unos 0,7 a 1 gramo de sodio de bebida. Cuando el día es más caluroso, las pérdidas hídricas son mayores, bajar la concentración de hidratos de carbono a un 4 al 6%, ya que prima más la hidratación. Bien, entonces hay que tener en cuenta de bajar la concentración de sodio, bien, para dar más cantidad de líquidos, sobre todo, que calorías. Los volúmenes de bebida son superiores a 0,9 por litro por hora, aumentar el sodio de 0,7 a 1 gramo por litro para evitar la hiponatremia. Bien, entonces de acuerdo a la cantidad de bebida, de líquidos que se va a dar, también voy a controlar la cantidad de sodio. Bien, fíjense que seguimos hablando en hidratación de los rangos que ya hemos visto para poder respetar las cantidades y no se produzca una deshidratación por los electrolitos. Bien, ahora sí hemos terminado. Esto de las consideraciones nutricionales, ténganlo en cuenta, vuelvan a leer hidratación, porque si bien es un tema, forma parte
de este tema también, que es la aclimatación al frío, al calor y a la altura, y tener en cuenta la humedad, ¿bien? Entonces es importante que ustedes vayan haciéndose listas de alimentos posibles que se pueden dar y que se los graben bien, qué alimentos se pueden dar ante el frío, ante el calor y ante la altura, para respetar qué pautas, ¿sí? Aumentar la masa grasa, disminuir la masa muscular, aumentar la masa muscular, respetar la hidratación, etc. ¿Bien? El trabajo práctico consiste en 2 consignas. Buscar una noticia sobre un accidente deportivo que se practicó en una situación climatológica específica. Yo le puse un accidente porque generalmente son los que son noticias. Si salen las cosas bien, medio que ya sea que sea en altura, ante el calor, alguien que se desmayó, murió, quedó alguna secuela, ¿sí? Ya sea por frío, por calor o por la altura. Entonces, busquen, no hace falta que sea de su deporte, puede ser de cualquier deporte, ¿bien? Porque no todos tienen estas situaciones. O puede ser que el deporte justo se jugó en un lugar frío o en un lugar caluroso o en la altura, entonces haya producido, pero por eso les digo, de acuerdo a eso, pero quedan libres. Lo que sí van a trabajar después, de acuerdo a su deporte, es describir las temporadas deportivas que hay, obviamente teniendo en cuenta la parte nutricional, ¿sí? Los objetivos que hemos visto. Entonces, miro mi deporte, es el vóley. ¿Tiene estas 4 temporadas? Sí, no, las tiene divididas de otra forma. Bueno, ¿cuáles son? De acuerdo a las características que hemos visto, bueno, ¿qué se hace en el vóley en la pretemporada, en la precompetición, en la competición y en el descanso? ¿Cuánto tiempo duran, ¿sí? esos periodos? ¿Y qué pasa con respecto a la alimentación? Bien, puede ser que esté ligado al entrenamiento, entonces digo, bueno, se entrena de esta forma, o se hace este tipo de actividad, por lo tanto la alimentación va a ser de esta forma. Entonces es lo que hay que describir, bien, describir las temporadas deportivas de acuerdo a lo que hemos visto. Bien, pero de su deporte. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, Luisa. Sí, Lisa. Bueno, eso es lo que van a trabajar hasta el día lunes. Tienen a mediodía, como Sí, siempre. Lisa. Bueno, entonces ahora les voy a enviar el link para que hagan su evaluación. ¿Están listos? Bien. Después de eso, entonces ya les voy diciendo los que van llegando, así van saliendo. Creo que hemos terminado antes. Si tienen alguna duda con su trabajo práctico ahora, porque me gustaría que aprovechen el horario, para que lo vayan haciendo. Sé que es mediodía, tienen que cocinar, comer, tienen clases, así que no es obligatorio. El que pueda lo hace, pregunta, y si no, durante la semana, pero no el domingo en la noche, ¿sí? Antes, revisen, por eso les digo, vayan revisando a ver si es fácil, difícil, si algo no entendí, ¿bien? Bueno, mando entonces ahora el link, espérenme un ratito. Bien. ¿Nos podemos salir, Lice? Si necesitan salir, sí, pero si no, no se van a enterar si les llegó. Por eso les digo, si se pueden quedar, porque después en 10 minutitos voy a cortar el examen, ¿sí? Y ya saben, si no lograron enviar, si estuvieron ausentes, los que van a ver este video, van a recuperar, pero ya más adelante, ¿sí? Esperen un ratito. ¿Dónde está? Acá está. Listo, ahí está, chicos. 10 minutitos, son y 22 y 32 corto, ¿sí?